Buenos días, Rommel. Muy buenos días a todos los presentes. Buenos días, doctor. Permítame un minuto que voy a poner el audífono, por favor. Con mucho gusto. Siga nomás, doctor. Ahora sí, hola, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Bien claro. Claro, Buenos días, conciso. Rommel. Muy buenos días a todos. Disculpe que estaba en una llamada. No se preocupe, doctor. Buenos días a todos los presentes, amados pastores y doctor Rommel, verdad, autoridad competente para podernos guiar en esta mañana, varios asuntos y varias preguntas, incógnitas, interrogantes que tenemos como ministros aquí en Guayaquil y en todo el país. Estamos muy a la expectativa de lo que está sucediendo, tanto con este problema de la pandemia, pero también con la situación que estamos pasando para la reapertura de nuestras organizaciones religiosas, iglesias, organizaciones de cultos, etcétera. Tenemos con nosotros también a nuestro hermano pastor Fabián Muñoz, que es el líder y presidente de la Asociación La Pastoral del Ecuador, que él va a hacer una introducción también acerca del tema y luego le pasaremos la palabra al doctor Rommel para que nos pueda dirigir en las preguntas que tenemos los pastores pertinentes aquí representados. Pastor Fabián Muñoz, bienvenido. Muy buenos días, Rommel. Buenos días a cada uno de mis amados hermanos. Gracias por la oportunidad que nos ha dado Rommel en esta mañana para despejar ciertas inquietudes que nosotros como pastores tenemos, algunas intrigas sobre estos procesos de aprobar o no los protocolos que son necesarios para la reapertura de los templos evangélicos. Por consiguiente, este acercamiento tiene como objetivo que usted nos ayude de alguna manera orientando cuál es el proceso en el cual se encuentra al momento esta iniciativa, que entiendo conforme a lo que hemos conversado con usted, ya existe una otra entidad evangélica que ha hecho la presentación de unos protocolos, los cuales, según usted me comentaba, fueron observados para que ellos hagan ciertas modificaciones y una vez que se han vuelto a presentar, ustedes avalen estos protocolos y bajo una reunión puedan indicar que estos protocolos han sido aprobados y dar luz verde para que esta disciplina de nuestra fe, que es el de congregarnos en los templos, se puedan aperturar siempre y cuando se cumplan con los protocolos mínimos necesarios que se exigen para garantizar la salud pública. Indiferentemente a que nosotros todos tenemos el derecho a expresar nuestra fe pública y privadamente, pero indiferentemente a eso también se debe sobreponer la salud pública, que nosotros, al menos como cristianos evangélicos, nuestra intención es sujetarnos a las disposiciones de salud. Es decir, que no se diga jamás que de existir algún rebrote de COVID-19, los templos evangélicos hayan sido uno de los vectores de la irresponsabilidad ciudadana que hoy lastimosamente vemos en el país con este tema de la semaforización amarillo o verde. Lastimosamente, los aforos se ven solamente en centros comerciales o en algunas empresas privadas, pero en las calles y en la informalidad del comercio no hay aforo. Hay conglomeraciones, no hay medidas de sanitización, nada. Entonces, para mí, el inminente contagio es algo predecible, el recontagio. Pero mi preocupación, al menos la personal, es de que jamás la iglesia evangélica sea un foco de contaminación. Y por eso queremos conocer cuáles son
las directrices que usted como parte del directorio del COE nacional han determinado o están pensando determinar en qué sean necesarias implementar, y en especial, ¿cuáles serán las formas en que el COE va a garantizar que se ejecute estas medidas sanitarias indispensables para la apertura de los templos, específicamente hoy de los templos? Así que esa es básicamente mi pregunta. Pienso que usted puede ayudarnos a despejar esas inquietudes que tenemos, así como también algunos de nuestros pastores que están aquí presentes, que son de otras ciudades dentro de la provincia del Guayas. Así que doy la bienvenida también a todos los amados hermanos que se han presentado en esta hora. Los he convocado para poder dialogar con usted. Así que, Rommel, primero, no sé si usted puede ayudarnos con estas inquietudes, y luego los hermanos que están presentes también, una vez que usted presente su información, puedan hacer las inquietudes o presentar las inquietudes que usted a ellos se les presente. Adelante. Sí, gracias. Bueno, tengan ustedes un muy buen día con la bendición de Dios. Soy una persona muy creyente. Miren, les explico cómo funciona la situación en el tema del COE Nacional. El COE Nacional ha recibido muchísimos pedidos de diferentes organizaciones evangélicas. Muchísimos, pero muchos, muchísimos. Tengo una carpeta llena. ¿Qué hemos hecho? La primera que nos llegó, que es una organización nacional de Quito, bueno, que se encuentra en la ciudad de Quito, este señor se presentó en el plenario del COE. Dejamos que nos haga sus observaciones y sus propuestas. Nosotros acogimos sus observaciones, sus propuestas, pero también acogimos el protocolo. Ese protocolo lo enviamos a las mesas técnicas de trabajo, que son lideradas por diferentes ministerios según el ámbito de su competencia. Las mesas técnicas de trabajo revisaron el protocolo que nos habían presentado para la apertura de los templos evangélicos, y de ahí hicimos observaciones. Tuvimos observaciones, algunas observaciones. Se las transmitimos las observaciones al representante de esta Confederación de Templos Evangélicos, y ellos quedaron en respondernos el día de ayer. Todavía no nos ha llegado nada formal. Como respuesta, he conversado varios días con el señor de apellido Adolf. Le he explicado cómo funciona la situación, y él me dijo que habían acogido las observaciones que había hecho el COE Nacional para el protocolo para la reapertura de los templos evangélicos. Apenas nos llegue la observación acogida en el protocolo, nosotros lo subiremos al pleno del COE Nacional y aprobaremos la apertura de los templos evangélicos. Les explico cómo funcionó el tema de los templos católicos. Lo mismo, invitamos por el pedido de un obispo de la Iglesia Católica, lo invitamos al COE, él expuso cuáles eran sus protocolos, nosotros les hicimos observaciones mediante las mesas técnicas de apoyo, ellos acogieron las observaciones y a los 3-4 días nos enviaron y nosotros elevamos al COE Nacional, debatimos y aprobamos. Aprobamos la apertura de los templos católicos. Perdón, un segundito. Entonces, más o menos funciona así. Nosotros ya tenemos un protocolo predeterminado para los templos evangélicos. El COE Nacional da lineamientos generales, da lineamientos basados en los pedidos o en las coyunturas reales de cada competencia. En este caso, si el señor Adolf, que es presidente de la Confederación de Iglesias Evangélicas del Ecuador, yo después de esta reunión lo voy a volver a llamar para ver por qué no nos ha pasado el protocolo todavía, y según eso yo le comentaré a Fabián sobre este pedido, porque tenemos muchísimo. El problema, ¿cuál es, estimados compañeros? El problema es que nosotros no podemos elevar a las mesas técnicas de trabajo 500 protocolos que nos envían 500 templos evangélicos, 500 confederaciones, 500 organizaciones, porque al final del día nosotros vamos a hacer uno solo respetando o que impere el respeto
a las normas biosanitarias, a las normas de bioseguridad que deben tener. Les explico cómo, más o menos. El distanciamiento, el uso de la mascarilla, el alcohol. En las iglesias católicas dispusieron que van a poner una persona que mida la temperatura, que ponga alcohol en las manos a las personas que entran, un trapo con una lavacara que puedan poner algún desinfectante para que la gente cuando entra al templo se pueda desinfectar la planta de los pies de los zapatos, la planta de los zapatos, y de esa manera tratar de cuidarnos. Recordemos, mis queridos amigos, que todos somos puentes de contagio. Nadie se salva. Todos podemos ser puentes de contagio. Y si no radicalizamos y si no culturizamos el debido respeto o el debido seguimiento de las normas de bioseguridad, de las normas sanitarias, del respeto al protocolo, vamos a poder ser el puente de contagio, que eso es lo que queremos evitar. Aquí nosotros no vemos si son evangélicos, si son católicos, si son mormones, si son... No, nosotros vemos seres humanos que deben respetar los protocolos. Yo soy creyente, yo soy muy creyente. Y he estado apoyando con equipos para que asesoren a los protocolos que nos han enviado diferentes creencias. Y hemos tratado de darle la mano y el seguimiento y la supervisión hasta donde podemos. Pero yo creo que ya, Dios mediante, la próxima semana, si el señor, creo que Felipe Adolf, presenta el protocolo, nosotros lo elevamos. Nosotros tenemos COE nacional lunes, miércoles y viernes. Si el señor nos lo presenta el lunes en la mañana, lo elevaríamos al COE nacional del lunes a la 1 de la tarde y tomaríamos una decisión de parte del COE nacional. Por favor, sí les voy a pedir encarecidamente, yo a las 9:30, más o menos, tengo una reunión con el alcalde de Durán y tengo a las 10 otra reunión. Ya se imaginan que estar en el COE es un tema medio complicado por el tiempo. Correcto. Entonces sí les pediría, por favor, que por cuestión de tiempo hagamos las cosas un poquito más con celeridad. Doctor Rommel Salazar, una preguntita. Ricardo Abad, presidente y representante legal de Ministerios de Benecer aquí en el Ecuador y pastor también de una iglesia cristiana aquí en Guayaquil. Le quiero hacer una pregunta, doctor. Es cierto que, mire, lo que usted nos muestra, que estamos dependiendo de una persona que no ha enviado al COE la respuesta que ustedes le han solicitado. Entonces, me basta de saber que también estamos actuando con irresponsabilidad las personas mediáticas que están actuando para solicitar estos permisos a la iglesia. Le interrumpo un poquito. A ver, lo que pasa es que ellos, más que no nos han enviado y se han demorado, tenían muchas dudas. Okay. Y en las dudas se las hemos ido aclarando. O sea, el tiempo que se ha tomado es eso. Por eso les dije hace un momento que nosotros hemos puesto supervisión y acompañamiento. Cuando vemos que hay agrupaciones, si le podemos llamar o utilizar estos términos, muy grandes, que necesitan algún tipo de apoyo, algún tipo de supervisión, algún tipo de asesoramiento técnico, nosotros les enviamos a nuestra gente. Y ellos han estado conversando con nuestros equipos en el territorio, porque como son de Quito, nosotros tenemos un equipo de la Coordinación Zonal 9, que es de la zona que tiene que ver con Pichincha, con Quito, y ellos han estado conversando. O sea, no ha sido tampoco que ellos han demorado porque han querido. Lo que pasa es que ellos han querido presentar algo. Mire, yo ni siquiera conozco al señor, le soy muy sincero, no sé quién es. He hablado solo por teléfono y mis equipos sí han ido donde ellos. El tema aquí no es que se han demorado porque han querido, se han demorado porque han tenido bastantes dudas. Listo, doctor, muchas gracias, le agradezco mucho su pregunta. Los pastores, por favor, si fueran tan amables, está el doctor también disponible, ya sabemos que tenemos corto el tiempo y tratemos de ser concisos para poder interpretar nuestras dudas. No se le escucha a Mónica. Parece que es problema. No sé. Problema de audio de la pastora Mónica Llanes. Sí, porque acá está totalmente abierto. Yo tengo el usuario abierto. Bueno, Pastor Dani Delgado también lo veo que está aquí. Bienvenido, Pastor Dani Delgado de Santa Elena. Gracias, mi amado pastor. Quizás una preguntita rápida. Cuando el COE apruebe el protocolo,
las iglesias serán supervisadas en cuanto a todo lo de bioseguridad. Abra el micrófono, Rommel. Perdón, que lo que pasa es que está mi hijo chiquito acá y hace bulla. Miren, gracias por la pregunta, pastor. Es muy interesante, muy importante su pregunta. Efectivamente, nosotros hacemos una supervisión de diferentes ministerios que conforman la institución pública, conforman el gobierno central. No vamos tal vez a todas las iglesias, pero sí hacemos un monitoreo de algunas iglesias. Ustedes tienen muchísimas iglesias. Entonces, no podríamos ni nos alcanzaríamos a ir una a una a ver si están cumpliendo los protocolos. Eso ya depende de todas las organizaciones, federaciones, etcétera, de agrupaciones que ustedes tienen, porque tengo entendido, por lo que he visto, que ustedes están divididos en diferentes grupos. Entonces, aquí la situación es que cada líder de cada grupo haga tomar conciencia a los pastores de las iglesias pequeñas, medianas, grandes, donde hacen sus cultos, para que tengan, y bueno, ustedes son unas personas muy organizadas. Nosotros creemos que con ustedes no vamos a tener ningún tipo de problema. Ustedes son muy alineados, son muy respetuosos. Estamos claros que ustedes van a respetar el protocolo de bioseguridad. Aparte que yo creo que ya todas las personas estamos claros que esto no es una sola gripe, no es una gripe cualquiera, esto mata, y creo que todos tenemos la responsabilidad ya en nuestro cerebro de que tenemos que respetar el distanciamiento, tenemos que respetar el aforo. Si ustedes tienen un templo, ustedes según el semáforo de color que se encuentren en el territorio donde estén, tendrán que respetar lo que dice el semáforo amarillo acerca del aforo, de cuántas personas pueden ingresar en el templo. O sea, si antes tenían un aforo para 100 personas, ahora solamente van a tener que hacer un aforo para 30 personas. Y así van a ir entrando y saliendo de 30% a 30% del cumplimiento total del aforo, porque no van a poder. Entiéndase, estimados pastores, que el mundo ha cambiado. La realidad mundial, la realidad social, de lo que estábamos acostumbrados, ha cambiado. Estamos viviendo una nueva etapa de la humanidad, al menos hasta que tengamos una vacuna o tengamos una cura definida de lo que es este virus, ¿no? Entonces nosotros no podemos regresar como éramos antes. Tenemos que tener claro que lo que vamos a hacer de aquí en adelante tiene que primero tener la responsabilidad del cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Persona que no, porque el árbol da de todo. Habrán personas que no quieran cumplir. Entonces, esas personas pueden perjudicar a la gran mayoría que sí cumple. Y eso dependerá de cada uno de nosotros que hagamos cumplir. De todos modos, nosotros de manera aleatoria vamos a visitar algunos templos católicos, evangélicos, etcétera, para revisar si están cumpliendo los protocolos. Yo supervisé la semana pasada en Guayaquil, en Santa Elena, en Azuay, en Los Ríos. He ido a supervisar templos católicos porque como me ha tocado hacer agenda en esas provincias, y en los templos católicos hasta la fecha se ha cumplido. O sea, se está cumpliendo. Ellos tienen una persona afuera, hacen limpiar las plantas de los zapatos en una lavacarita que tiene desinfectante. Hay una persona que le pone gel antibacterial en las manos al ingreso, toma la temperatura para ver si la persona que quiere ingresar no tiene fiebre. Entonces, se están cumpliendo los protocolos. Aquí es importante que ustedes como pastores, líderes de muchas personas, de muchos seres humanos que son muy creyentes en Dios, yo creo que ustedes son los que deberían llevar la guía y deberían llevar el liderazgo en que las personas cumplan los protocolos. Pastor Fabián Muñoz tiene la palabra, pero déjeme hacer una preguntita porque la pastora Mónica no tiene audio. Le saludo a la pastora Mónica de Santo Domingo de los Áchilas. Quisiera preguntar si es necesario nosotros volver a presentar al COE cantonal o basta con el que ya presentamos en el COE nacional. Mire, yo creo que, como les decía mi querida pastora, gracias por la pregunta, ya hay un protocolo presentado. Ya hay un protocolo presentado, ya hay un protocolo que está en camino de aceptación, porque lo que estamos esperando es que ya nos
Dios mediante, o este domingo o el lunes, nos entreguen ya el protocolo con las observaciones planteadas desde el COE Nacional. Y a nosotros nos ha llegado no menos, de 200, 250 protocolos de diferentes organizaciones evangélicas. Nosotros no vamos a sacar protocolos individuales. El COE Nacional no saca protocolos individuales, el COE Nacional saca protocolos generales, que los tienen que llevarlos a la realidad de su competencia todos los actores directos que son parte de, ¿ya? Entonces, yo creo que esperemos unos 2 o 3 días más para, Dios mediante, saquemos estos protocolos y ustedes ya tengan las líneas generales de cómo deben cumplir en la reapertura de los templos evangélicos. Pastor Fabián Muñoz. Gracias, Rommel. Tengo observaciones y preguntas, ¿no? La primera observación, que podría ser hasta una consulta, es si dentro de los protocolos que ustedes están analizando, presentados por el señor Adolf, han dispuesto o han meditado si es necesario, indiferentemente a la semaforización, el ingreso de los niños o de las personas de la tercera edad en esta etapa de emergencia sanitaria. Eso es como primera pregunta, tipo observación. La segunda, ¿cómo el COE o cómo el Estado va a dar cumplimiento o seguimiento de estas medidas sanitarias que deberían ser ejecutadas por cada iglesia, en este caso? Porque mi gran temor o mi gran inquietud es que el cumplimiento sea para todos y no solamente para unos cuantos, como yo veo en la calle. En la calle veo un 30% de personas cumpliendo las disposiciones de distanciamiento social y aforo. Pero la mayor irresponsabilidad social es que en las calles no hay respeto alguno ni para el distanciamiento, peor hablar de aforo, no hay. Entonces, esa misma informalidad se puede dar también en la iglesia evangélica. Y como yo dije al principio de mi intervención, lo único que yo aspiro es de que jamás de existir un rebrote se señale a la iglesia evangélica como responsable. Entonces yo quiero saber cómo se va a dar seguimiento a que cada templo cumpla con estas normativas que, como bien dice, que es indiferente a nuestra fe, es un tema de obligada ejecución para todos como responsables. Tercero, me imagino que al usted decir que más de 200 o 250 protocolos presentados, ustedes han acogido uno, que es de este señor Adolf. Me imagino, y quisiera escucharlo de usted, si es que eso significa que se van a allanar a ese protocolo, y al allanarse a él, como decía la pastora Mónica Llanes, vendría a ser el protocolo universal para todos los demás pastores, porque bien dice usted, no es un tema de personalizar un protocolo por iglesia, sino hacer uno solo, pero me imagino que ustedes decidieron que sea el protocolo de Adolf el que sea más utilizado, el que tiene más condiciones macro para poder ser implementadas. Entonces quiero saber de usted de su propia voz si la iglesia evangélica se va a allanar a lo que presentará Adolf. Y como última pregunta, esta es la cuarta, cuando usted decía que hay más de 200 o 250 iglesias que han presentado esto, me imagino que al escoger a Adolf como sujeto para elaborar el protocolo, me quisiera saber de su propia voz, las otras instancias que presentaron, ¿fue inútil, fue infértil que hayan presentado sus protocolos? O sea, en otras palabras, no debían haberlo hecho, porque hay personas que quizás pudieran decirse, bueno, ¿para qué presentan tantos protocolos si solo debía haberse sujetado a uno solo? Pero quisiera saber de su propia voz para que quede para todos nosotros que si otros lo hicieron u otros lo han hecho, no es infértil, sino más bien ha contribuido para que ustedes tengan un mejor criterio de lo que nosotros esperamos cumplir, acatar con nuestras obligaciones como ciudadanos. Esas son mis 4 observaciones, estimado Rommel. Está cerrado su micrófono, Rommel. Mire, nosotros revisamos todos los pedidos que nos hacen en el COE. Son revisados por las mesas técnicas. No hay un solo pedido que no sea revisado. ¿Qué hemos hecho? Como el primer pedido que nos llegó
fue de esta confederación que tiene sede en Quito. Y a los siguientes días nos comenzaron a llegar más. Lo que hicimos fue, a la primera que nos llegó, le invitamos al plenario para que nos socialice el protocolo que teníamos. Cogimos el protocolo y los enviamos a las mesas técnicas. Las mesas técnicas revisan todos los protocolos que nos envían, pero yo le pongo un ejemplo. De las 250 iglesias, no iglesias, sino organizaciones que nos enviaron protocolos, el 95 o el 98% tenían similitud. Habían organizaciones que nos pedían cosas que no podíamos dar, que no podemos aceptar, como por ejemplo modificar ciertos parámetros del cambio de la semaforización. Nosotros no vamos a cambiar la semaforización por pedido de nadie, ni la vamos a modificar. O sea, los protocolos tienen que ir encaminados. Si usted está en semáforo rojo, tiene que respetar lo que dice el semáforo rojo. Si usted está en semáforo amarillo, tiene que respetar lo que dice el semáforo amarillo, y así sucesivamente. 2. Todos los protocolos que nos envían, todos los acogemos y todos los revisamos. Pero en vista de que encontramos mucha similitud de un protocolo a otro, como yo le decía al inicio, el COE hace o realiza protocolos generales. No realiza protocolos para la organización A, para la organización B o para la organización C. Esto es general. Usted tiene que respetar la semaforización basados en los protocolos de su competencia. En el tema en el marco de contagio, mi estimado amigo, aquí si llega a haber un rebrote, no va a ser culpa ni de la iglesia evangélica, ni de la iglesia católica, ni del Estado, sino de la sociedad. Esto es un tema cultural. Aquí si nos envolvemos, que Dios nos bendiga y nos proteja y que no hay un rebrote porque nos costaría vidas. Aquí si llega a haber un rebrote, va a ser culpa de la sociedad y de todos, porque esto es una corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía. Nosotros podemos crear protocolos, y disculpe que lo hable y lo ponga de este ejemplo, trayendo científicos de la NASA, los mejores protocolos del mundo, pero si la ciudadanía no tiene esa corresponsabilidad de cuidado, de rompimiento al puente de contagio, no va a valer protocolo, no va a valer ningún protocolo que hayamos creado. Y es por eso que ahí creo que un micrófono abierto. Bueno, ahí me escuchan bien, sí. Ya, y es por eso que hay diferentes tipos de competencias. El COE cantonal tiene competencias, el COE provincial tiene competencias y el COE nacional tiene competencias de dar las líneas generales. En el marco de la supervisión, por ejemplo, en el tema del transporte público, el COTAP, en su artículo 140, le da las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, que sean estos quienes supervisen la transportación urbana del cantón en su área de jurisdicción. Pero también el COTAP le da competencias pero el COE cantonal también le da competencias el COE nacional también le da competencias al COE cantonal en su marco de que el liderazgo del COE cantonal es del alcalde o de la alcaldesa. Nosotros como servicio de gestión de riesgos damos supervisión al COE cantonal, damos supervisión al COE provincial. Y es por eso que la supervisión de que se respeten las normas de bioseguridad en un ente o en una área de jurisdicción que tenga que ver con el COE cantonal también va a depender de ellos. Pero ojo, no quiere decir que el gobierno central se lava las manos. No, el gobierno central tiene brigadas del Ministerio de Trabajo, del IES, del MSP, que es el Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que también está haciendo supervisión. Les pongo un ejemplo. Hemos recibido más de 600 planes pilotos para la reactivación económica en el área de la construcción, en el área de la comercialización, en el área de la industria. Hemos aceptado, después de hacer análisis y observaciones a los protocolos presentados por diferentes COE cantonales,
por diferentes empresas y en el marco de la reactivación económica hemos dado paso a estos planes pilotos. ¿Pero qué hemos hecho? La mesa que conforma el Ministerio de Relaciones Laborales, el IES, el MSP, el Ministerio de Industria, ha ido a hacer supervisiones aleatorias a estas industrias, a estas fábricas, a estos negocios. Y hemos encontrado que han cumplido el protocolo de bioseguridad. Tenemos un problema, y es verdad lo que me decía el compañero hace un momento. Usted ve en la ciudad, yo le pongo un ejemplo, yo estuve en Azuay, en la ciudad de Cuenca, y en la ciudad de Cuenca se cumple con el distanciamiento hasta para coger el bus, para coger el trole. Se cumple con las medidas de bioseguridad. Hay sectores como, ejemplo, Monte Sinai en Guayaquil, aquí en Guayaquil, donde he ido a sectores que están jugando fútbol, cuando no se puede, que hay mercados informales que no respetan el distanciamiento. A pesar de que llamamos a la policía, a pesar de que llamamos a las autoridades de control, son los municipios los que tienen que combatir la informalidad, o al menos, porque la informalidad existe, y seamos sinceros, y esto casa adentro, por favor. Guayaquil vive muchas familias, miles, cientos de familias viven de la informalidad y tienen que comer y tienen que trabajar, y estamos de acuerdo, porque también la informalidad reactiva la economía, dinamiza la economía. Pero lo que nosotros exigimos y pedimos, que debe imperar el protocolo sanitario, no solamente por el cuidado de cada uno de nosotros, sino de las familias, del entorno. Entonces, eso va a depender mucho también de los seres humanos. Aquí si hay un rebrote, mi estimado amigo, no es que la iglesia evangélica es el culpable. No, no, es la sociedad, es la falta de comunicación, es la falta de implementación de los protocolos que ya existen. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplirlos. Hay una mínima parte de personas que no lo hacen, lastimosamente, que esperamos que Dios mediante les ablande sus corazones, que Dios les ablande sus corazones y les dé inteligencia para que puedan lograr entender el respeto al protocolo de bioseguridad. No sé si me olvidé de responder otra pregunta, amigo. Sí, no topó el tema que yo le consultaba, si es que se había analizado dentro de esos protocolos involucrar el ingreso, ¿no?, de niños o de personas de la tercera edad a los templos, como primera pregunta. Y la otra, que no me respondió, es cómo vamos a dar seguimiento, el Estado, el COE cantonal o provincial o la autoridad que corresponda, seguimiento del cumplimiento de estas normativas, porque aunque usted dice que no es un problema o un rebrote, no es problema de la iglesia evangélica, yo no hablo de la iglesia como organismo, pero sí de los que están encargados de la iglesia. Porque, por ejemplo, si un encargado de la iglesia abre el templo que se supone que debe ser con un aforo de 30, pero a él se le ocurrió poner 100, está incumpliendo la normativa. ¿Quién le va a llamar la atención? Otro ejemplo, permite el ingreso de 30, pero sin mascarilla. ¿Quién le va a llamar la atención? Sí, pero el punto es que estas personas que están al frente de la obra de Dios están incumpliendo. Entonces, ahí sí es donde yo estoy diciendo cuál va a ser el seguimiento, cómo vamos a prevenir y a detener que este sector o este grupo están promoviendo con esas negligencias un rebrote dentro de la iglesia. Si la gente se contagia, pues que lo hagan por la calle, por el centro comercial, por donde existe una responsabilidad social, como ya hemos hablado, pero que jamás se señale al templo evangélico, a nuestra fe evangélica como el responsable. Entonces, a eso va orientada mi pregunta. Yo no digo que la iglesia evangélica va a ser la responsable, pero sí digo los que están a cargo de algunos templos. A ver, mi estimado Fabián, entendamos que vamos a hablar al detalle de la coyuntura real de ustedes, como seguidores de fe, como le llaman ustedes. Yo he visto en Flor de Bastión y en Valerio Estacio que no dependen de ninguna organización, son ellos solos. Nosotros vamos a hacer seguimientos. El municipio, mediante el COE cantonal, va a hacer seguimiento. Pero ya también es responsabilidad de cada pastor
y es responsabilidad de cada ser humano. Nosotros, imagínense, si pretendemos estar atrás de cada persona que no cumple el protocolo, no vamos a poder nunca, pero sí que vamos a poder, vamos a hacer revisiones periódicas aleatorias y si encontramos o tenemos algún tipo de denuncia o encontramos que hay una iglesia que no está respetando los protocolos, la clausuramos, la cerramos con las autoridades competentes. Lo vamos a hacer y lo podemos hacer. En el tema de si pueden ingresar niños o ancianos, hay condiciones en los semáforos acerca de este universo poblacional. En el tema de ancianos, yo creo que ni en el semáforo rojo ni en el semáforo amarillo, al menos hay que revisar cómo se encuentra el de un territorio. Porque le pongo un ejemplo muy personal, y disculpe que lo utilice de manera personal. Yo a mi padre y a mi madre, después de 78, 80 días casi de estar encerrados, todavía no les permito salir. No les permito salir. Porque por mucho que ellos se cuiden, yo no sé si la persona con la que van a estar al lado o la persona con la que pueden frecuentar esté contagiada o sea un puente de contagio. O sea, eso también ya viene de parte de responsabilidad de la persona. Yo a mis hijos tengo más de 77 días que no salen a ningún lado. Tengo 2 hijos pequeños. Tengo 3 hijos, porque el otro también se contagió, pero tampoco lo dejo salir. O sea, yo no permito que salgan ni mis padres, que son ancianos, ni mis hijos, que son niños. Porque hay la posibilidad, y al encontrarse más que todos los ancianos, hay la posibilidad de contagio. Y más que todos los ancianos, al encontrarse en un universo de vulnerabilidad, porque son vulnerables, yo conozco, le pongo un ejemplo, el padre de mi asesora técnica tiene 84 años y se enfermó de COVID y no le pasó nada. Estuvo una semana internado en la clínica y está ahora en su casa. Todavía está un poco mal, pero no se murió. Pero conozco 500 más, ejemplo, número hipotético, conozco muchísimas personas ancianas que les dio el COVID y estuvieron 2 o 3 días y se murieron. ¿Ya? Entonces, ahí ya viene en un tema de responsabilidad, de querer sacar al anciano, de que vaya al templo, de que vaya al mercado, de que vaya a comprar. A pesar de que yo veo en muchas calles, en muchos lugares, personas ancianas que caminan como si nada y que están haciendo su vida normal. A pesar de que la semaforización en estos territorios limita la salida a los ancianos. Hay lugares que no permiten que ingresen ancianos a sus aforos. Entonces, eso ya también va a depender de las condiciones coyunturales de la pandemia en el territorio. Va a depender de las responsabilidades que tenga la persona en el cuidado. Como usted bien dice, no todos pensamos igual y todos nos comportamos igual. Habrán pastores que van a hacer cumplir al 100% los protocolos de bioseguridad. Y habrá pastores que no. Entonces, a esos pastores que no, ustedes que están organizados, nos van a ayudar para denunciarlos. Denúncienlos y háganos saber que nosotros vamos a ir donde ellos y vamos primero a hacerle entender el error o el horror que están cometiendo. Y segundo, con las autoridades competentes haremos cerrar esos templos. Muchas gracias, doctor, por contestar la mayor parte de nuestras preguntas. No sé si el pastor Juan Vargas tiene alguna pregunta, que está él ya aquí también presente. Sí, Dios les bendiga a todos los pastores. Tengo sobre todo, una inquietud dentro del área donde estoy pastoreando. No sé si el doctor Rommel me está escuchando. Sí, lo está escuchando. Adelante. Va. En el sector donde estoy pastoreando, dentro pues del protocolo que se va a establecer en el COE acerca de los adultos mayores, con mucho respeto y temor pues hago esta pregunta, ya que dentro del sector de que estoy, por lo menos conozco a 2 pastores que ya tienen casi 80 años. ¿Qué hay para ellos
dentro de el protocolo, si les es permitido seguir funcionando, dirigiendo la iglesia, o no sé cómo podría hacerse. Si me contesta, me saca esa interrogante que tengo. Miren, nosotros desde que se llamó al COE y el presidente, medio decreto, lanzó el estado de emergencia, o decretó el estado de emergencia, se pidió que a niños y ancianos no salgan de las casas, ni siquiera en las horas de toque de queda que estaba permitido. Ahora, se han modificado algunas cosas, porque se ha bajado la curva de contagios, se ha bajado la curva de muertes por COVID. Hay algunas ciudades que ya tienen varios días, varias semanas sin tener contagiados, y con la bendición de Dios, porque Dios es bueno, sin tener muertes. ¿Ya? Pero esto no nos da la seguridad que tal vez un anciano no se pueda contagiar. Esto no nos da la seguridad que tal vez cualquiera de nosotros aquí presentes, que Dios no lo permita, nos podamos contagiar. No sabemos. Miren, yo en mi casa, estoy adentro de mi casa, que la limpio todo el día, ando con alcohol. Me cuido en mi casa al interno, porque la experiencia que nos ha dado esta pandemia es de que tenemos que radicalizar los protocolos, tenemos que radicalizar el corte o el rompimiento del puente de contagio, que es cada uno de nosotros. Entonces yo, pastor, con mucho respeto y con mucha consideración hacia ustedes, yo le sugeriría que los dos pastores que tienen la edad muy avanzada, mejor se queden en su casa. Porque nadie sale a contagiar, ni nadie sale a contagiarse. Pero existe la alerta, o existe la posibilidad de contagiarse. Yo les voy a pasar, si me permiten, por honor al tiempo, porque tengo que salir, les voy a pasar lo que dice la semaforización en todos estos casos. ¿Cuál es el respeto de la semaforización? Y si es posible, también les voy a pasar la resolución del COE acerca de esto, para que ustedes sepan, lo tengan de manera ya más formal. Y de esta manera hablen con sus pastores, porque yo sé lo que significa estar, oiga, a mi papá y a mi mamá, que son ancianos, mi mamá se comenzó a enfermar de ansiedad, le dolía el corazón, se le subía la presión, se ahogaba, nos preocupamos, le hicimos, a pesar que no había salido, le hicimos la prueba del COVID, le hicimos ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, y no tiene nada. No tiene nada. Entonces el doctor me dice que esto se debe al encierro. Sí, efectivamente, pero es como me decía un amigo mío empresario, que ya no sabía qué hacer para reactivar su negocio, que se estaba quebrado. Entonces, eso fue en la época pico del contagio. Entonces yo le decía a mi amigo mío, con mucho respeto y cariño que te tengo, yo prefiero comer arroz con huevo a un ataúd. Porque lastimosamente estaban las condiciones mal. Ahora las condiciones son diferentes. Vuelvo y les repito, el contagio ha bajado muchísimo. Las muertes ya en cantones ni siquiera hay. Pero el virus todavía está afuera. El virus todavía está afuera. Entonces, yo les recomendaría que tengamos mucho cuidado en el tema con los ancianos, pero muchísimo cuidado. Rommel, gracias por esta información tan importantísima, que mi querido Fabián, deberíamos conocerlo esto a nivel nacional. De verdad que es urgente, la pastoral debe conocer esto de manera urgente. Quizás ya casi medio ha respondido Rommel esta pregunta, pero no podemos tomarla como discriminación que los niños y ancianos no vayan a la iglesia. Mire, es que no estamos discriminando, estamos protegiéndolos, estamos cuidándolos, los estamos amando. Al protegerlos los estamos amando. Los ancianos no saben, oiga, si un joven, el cuerpo humano de un joven, no sabemos cómo va a responder a este virus. Puede ser que le dé diarrea, se le vaya el olfato, se le vaya el gusto.
o puede ser que en 3 días vaya a UCI y se muera. Amigos míos jóvenes, conocidos míos jóvenes, deportistas, muertos por el COVID. Entonces, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, no tiene un comportamiento igual para todos. Aquí no se trata de discriminar a los ancianos, se trata de cuidarlos. Se trata de que no se contagien. Se tratan de blindarlos para este virus. Yo creo que ahí tenemos que tener, se cortó, yo creo que ahí tenemos que tener más que el cuidado, el amor hacia estas personas. Miren, si ustedes gustan, nosotros podemos hacer una reunión más grande con sus pastores de sus diferentes provincias. Yo les propongo para tener una socialización no solamente de los protocolos de bioseguridad, sino también de cómo debemos comportarnos. Yo puedo llevar un equipo mío de subsecretarios y asesores técnicos para que en esa reunión, con discursos de 5 minutos cada uno, podamos hacer entender a las personas que ustedes quieran, más que todos los líderes, pues, ¿no?, de las diferentes provincias, o a los líderes, no sé cómo ustedes estén divididos en el aspecto del organigrama que tengan al interior de su organización, pero de parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, de parte de Rommel Salazar, de parte del COE Nacional, por favor, tienen las puertas abiertas. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos con las puertas abiertas para poderlas atender el día y el momento que ustedes así lo requieran. Lastimosamente mi tiempo es muy complicado. Yo las reuniones máximas son de media hora, pero podemos planificarla para esta semana que viene y poder responder a las otras dudas, porque aquí hay muchísimas dudas. Hasta yo tengo dudas. Correcto. Imagínense, hay muchísimas dudas, hay muchísima falta de conocimiento de mucha gente. Entonces, yo sí creo que para combatir este virus, para romper el puente de contagio, necesitamos estar comunicados. ¿Ya? Yo me despido porque me tengo que cambiar, porque me tengo que ir. Perfecto, y para doctor. mí ha sido un gusto. Doctor, una cosita más, doctor. Doctor, algo más que queremos acotar, un mensaje final para toda la pastoral. Nosotros vamos a hacer llegar su mensaje, por favor, si fuera tan amable. Es un mensaje final para todos los pastores y para las iglesias que estamos tan ansiosos, pues, de continuar con el trabajo que primeramente Dios nos ha enviado y también la ley nos permite. Voy a grabarlo. Miren, la corresponsabilidad en el combate del COVID-19 depende de todos, no solo de las autoridades, también de la ciudadanía. Tenemos que estar enlazados y vinculados para poder así respetar el protocolo de bioseguridad que desde el COE Nacional se analiza de manera técnica, científica y académicamente. Todos somos puentes de contagios, pero todos podemos romper ese puente de contagio. Dios nos pide que amemos al prójimo. Dios nos pide que tratemos al prójimo como a uno mismo. Efectivamente, tenemos que cuidar al prójimo, tenemos que amarlo. Y al darle el conocimiento de lo que significa esta pandemia, de lo que significa esta enfermedad, pero también de lo que significa respetar el protocolo de bioseguridad, el protocolo sanitario, estamos amando a nuestro prójimo. Desde parte del COE Nacional, de parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, cuenten con todo la amplitud y con todo el respaldo para las reuniones que ustedes así lo quieran, y de esta manera estar comunicados, que es lo que en estos momentos para combatir la pandemia se convierte en un pilar fundamental. Muchísimas gracias a todos ustedes y estaremos siempre prestos al llamado de ustedes. Muchas gracias, doctor Rommel. Muchas gracias, pastor Fabián Muñoz, y a todo, pastor Dani Delgado, pastor Gracias, pasen bien. Juan Vargas y a la pastora Yanes. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.